En fin, pues vamos a pasar, si les parece bien, si te parece, Violeta, Sí. ya están las super periodistas, las queridas periodistas, Jessica Cermeño, Daniela Pastrana, Luisa Cantú, nuestras queridas periodistas, las periodistas ya estamos en esta mesa con ellas y ellos que vamos a empezar, perdón, puras ellas, Puras ellas. el único ellos soy yo. Ay, qué bonita sonrisa de Jessica, mira, eso. Buenos días, Jessica, Y buenos también días, Luisa, Luisa. mira, qué Ya sé, bonita sí, sonrisa. sí. Buen día. Ay, es que me daba risa porque veía a Jessica así. En cara de concentración. Estamos. No Sí, se sí. pone tan- Sí. Ya. Pues Bueno, muy buenos días, Jessy, Luisa, muy lindo día. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenos días. Aquí. Ya nos falta Dani. Yo creo que está por conectarse. es que Dani está viendo el partido de fútbol, ella es fanática del fútbol Deja de echarle limón a mi y herida. Como nosotros, ¿no? como Que les nosotros, sí. platicamos brevemente que el día que jugó la selección decíamos, bueno, ¿y cuándo vuelve a jugar México? Estábamos Leonardo, Ernesto y yo y decíamos, no tenemos ni idea, ¿no? Entonces así estábamos de informados. No, si nos hubiera escuchado ahí Luisa nos pega una regañada. No sabíamos ni No, cuándo, ni qué hora, ni... no, y Luisa después ya de los podcasts está, no, pero en todos los temas, Sí. metidísima. Quiero que Ahí sepan está que ya. Ahí está el ya. seguimiento a Cristiano Ronaldo era anterior a esto, pero sí, efectivamente ahora, como escucho la edición todo el día, tengo a la orden toda la información que necesiten. ¿Pero qué decías de Cristiano Ronaldo? Que está jugando ahorita, pues, que esta es una Ah, sí. prueba de mi amor a rompeviento, que esté yo aquí y no allá apoyando Eso. a mi otra Es- familia. Así. bueno. Luisa, perdón, ya está Daniela ahí. Daniela, buenos días. Buenos días, perdón, también me tengo que estar huyendo ahorita tuve que invadir aquí la recámara de mi mamá, porque pues estoy con este asunto de las obras que están haciendo en el edificio, producto de la gentrificación, por cierto, ¿no? Porque así toda la colonia está llena de edificios nuevos, rentas, o sea, rentas altísimas, una serie de cosas. Entonces ando huyendo, la semana pasada me fui a un café, si se acuerdan, pero también que se oía eco, entonces, y justo empiezan así como que oyen rompeviento y dicen, hora de boicotear, y entonces empiezan los martillazos. Pues a la... es el boicot, ahí dicen. Sí. Es el que había familia. Pero bueno, ya estamos acá. Pues muy bien, compañeras. Pues si quieren, mi querida Jessica Cermeño, vamos entrando en materia. Aquí si no necesariamente son con buenas noticias y tiene que ver, Jessica, con un tremendo naufragio, pero ahora no estamos hablando ahí de Grecia no, estamos hablando de la costa oaxaqueña, un naufragio con migrantes ahí, hay muertos, hay desaparecidos. ¿Qué información tienes, Jessica? Pues sí, la verdad, ustedes saben que siempre trato de meter en este espacio alguna información sobre migración que me parece relevante y que por 200,000 cosas, sea el mundial, sea la marcha, sea lo que sea, luego no las vemos, creo, con la magnitud que tendríamos que analizarlas, y tiene que ver precisamente con un naufragio, mi querido Ernesto, donde participó una pequeña embarcación donde viajaban al parecer 35 personas, 33 de ellos eran ecuatorianos, 2 mexicanos que al parecer son los conductores de la lancha. Y lo que sabemos es que ocurrió cerca de Puerto Arista, en Chiapas, prácticamente muy cerca de la frontera con Oaxaca, con Tapanatepec, que ustedes saben que en este momento es una de las zonas con más problemas por la migración que está llegando desde el sur. Ya habíamos visto, por lo menos una semana antes, un colega de Grupo Fórmula logró grabar en video cómo está funcionando la red de tráfico de migrantes en esa zona. Lo que ocurre es que para frenar, más bien para evitar toda la vigilancia que existe por parte del gobierno mexicano en el sur, lo que están haciendo ahora los traficantes de indocumentados es llevarlos por lanchas y los traen prácticamente, no se sabe si desde Tapachula o incluso desde un poquito al norte, los suben en una lancha y los llevan directamente hasta Tapanatepec, que es donde está ahora el problema en Oaxaca. Este colega de Grupo Fórmula lo que logró grabar es que los concentran en una casa
después de que los bajan de la lancha a los migrantes y después pues poco a poco los van sacando en motonetas, en motocicletas hasta algunos lugares para que ellos puedan seguir su viaje hacia el norte. La verdad es que es toda una maquinaria, un mecanismo de tráfico de personas que ya se ha creado ahí, obviamente, que incentivado por toda la vigilancia del gobierno mexicano, pero esto sí fue una tragedia. Les decía yo que en esta lancha iban 33 personas ecuatorianas, 2 mexicanos, y después de que está este naufragio, logran salvar a la mayoría afortunadamente, pero según los propios migrantes hay 4 personas que fallecieron ahogados en esto. Y por supuesto, ahorita que decías tú, Ernesto, yo recordaba cuando vi esta historia, decía, bueno, es que esto no es Florida, no estamos en Florida, en México, no estamos en el Mediterráneo, ¿no? Y ya están ocurriendo este tipo hasta de naufragios, ¿no? El padre Alejandro Solalinde ya ha hecho algunas declaraciones a medios porque él asegura que no hay ninguna autoridad de México que esté buscando los cuerpos de estas personas que desgraciadamente fallecieron ahogadas y que todos los que lograron sobrevivir, algunos incluso se fueron a su albergue en Hermanos en el Camino, allá en Oaxaca, pero no quieren hablar con nadie más que con su representación diplomática porque lo que dicen es que tienen mucho miedo de que los traficantes lleguen por ellos, de que ellos digan algo mal y que los localicen. O sea, la verdad es que es tremenda la situación que se está viviendo en el sur. Nosotros ya habíamos reportado y lo habíamos platicado aquí varias veces cómo en Oaxaca se estaba haciendo un foco, un cuello de botella y que ya incluso el alcalde había dicho que ya estaban totalmente saturados y a veces, insisto, por algunas otras cosas de la agenda, nosotros no tenemos la posibilidad de ver qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Lo cual a mí, por eso quería comentarlo en este espacio, ¿no? Que no se nos olvide que hay una crisis migratoria fuerte en este país. Y nada más para decirles qué tan fuerte es que apenas hace unos días en Tlalnepantla encontraron a 17 personas migrantes metidas debajo de un autobús en la zona de carga, en la zona donde se meten los paquetes. Y obviamente pues con toda la preocupación que puede haber, cómo se están escondiendo cada vez más y lo que eso hace peligrar las vidas, ¿no? Yo creo que es algo que tenemos que seguir viendo. Muchas gracias, Jessy. Pues sí, también gracias por colocar este tema que, como tú dices, por el Mundial, por las marchas, por otros temas que se han estado discutiendo, pues esto también es de gran importancia y qué bueno que se pueda discutir aquí. Luisa, ¿cuál sería tu valoración sobre esto? Ya también ahorita comentaba Jessy estas declaraciones que hace el padre Solalinde y él responsabiliza directamente al Estado mexicano y a la política migratoria de esta tragedia que ocurrió con estos migrantes, donde entendemos que también hay un menor de edad, ¿no? Que eso nos pareció también pues muy doloroso, muy delicado. ¿Qué decir al respecto, querida Lisa? Digo, sin el expertise de Jessy, por supuesto, ni el seguimiento que ella ha hecho, solo me llama la atención que cada que se implementa un gran plan de migración sexenal, hay cambios de rutas que traen historias como esta que nos relata. Y hoy para mí fue particularmente choqueante porque justo cuando Jessica propuso este tema, abrí Twitter y me salió un tuit del canciller Marcelo Ebrard que dice textualmente: damos la más cordial bienvenida a nuestros hermanos venezolanos. Esperanzas y buenas noticias será el fruto del diálogo y entendimiento que han emprendido. Cuenten siempre con México. Y digo, paralelo a que somos el espacio, digamos, donde se llevan a cabo estos diálogos de entendimiento, por poner una palabra, entre el gobierno de Venezuela y la oposición, pues justo rompimos un récord de detenciones, me parece que 16,000 en 4 días apenas esta semana, y la mayoría eran personas venezolanas, ¿no? Entonces tenemos que dejar de ver a personas en México y afuera de México como ciudadanos de primera y de segunda. Y pues solo decir ahí también un poco que, digo, siempre hablamos aquí de la importancia del Poder Judicial, y cómo estos diálogos entre México y Estados Unidos también involucran al Poder Judicial, ¿no? Que le veta cosas a Joe Biden, aquí en nuestro país también. Estas órdenes, digamos, tienen órdenes y planes a varios actores jugando y a veces solo nos fijamos en la cabeza, que son los presidentes, ¿no? Pero hay un montón de otros actores que también toman decisiones que terminan afectando a todas estas personas en tránsito. Y bueno, esto de las y los bebés, pues es terrible, ¿no? Ya habíamos visto escenas muy dolorosas con las personas
que venían en esta ola grande de Haití, muchísimas embarazadas, mucha gente justo con bebés recién nacidos en brazos, y justo sí hemos ido viendo, ¿no?, las olas de hombres, hombres y mujeres, hombres y familias a bebés, ¿no?, y embarazadas. De verdad ya es un punto de no retorno, ¿no? Como que sí, no sé qué más hay que hacer para que, pues sí, el Estado es quien tiene que responder, no hay más, o los estados, ¿no? Y curioso que justo en esta llegaremos ahí, pero alianza, conversación, un nuevo eje latinoamericano, justo la migración no es la bandera número uno. Por ahí se toca de vez en cuando, ¿no? Pero es como la economía, hacer frente a las potencias hegemónicas, ¿no? Por decir Estados Unidos y Europa. E incluso se habla un montón de inflación y demás, pero pocas veces se habla de que tenemos que resolver esto en conjunto. Ayer lo decía el presidente chileno Gabriel Boric. La gran enseñanza de la pandemia es que nadie puede solo, y pues tendría que ser, o es hace mucho tiempo, la de migración, sin que haya respuestas contundentes o a la altura de lo que se necesita. Gracias, Luisa. Daniela, de hecho, hace unos días acabamos de entrevistar a Diana Manso de Istmo Press, y nos narraba lo que pasaba en Tapanatepec, lo que señalaba Jessica Cermeño, en donde pues crearon ahí un centro, un refugio, por decirlo de alguna manera, manejado por el Instituto Nacional de Migración. Tapanatepec, nos contaba Diana Manso, pues tiene una población de 10,000 personas que habitan ahí, y tenían 15,000 migrantes ahí. Entonces estaban pidiendo pues ya que por favor ya se impidiera eso y se actuara de inmediato, porque además al principio les daban así los permisos y después eso paró por completo, y entonces colas y días y esperas largas. Eso lo que está provocando es esto que nos está contando ahorita Jessica, ¿no? Que pues empiezan a desesperar y empiezan a ver las vías para trasladarse hasta la frontera norte, y se devienen en este tipo de tragedias. Y algo que se nos repite constante, estarán de acuerdo conmigo, compañeras, es que un discurso sobre el trato a los migrantes es el que escuchamos en las mañaneras, como lo que nos acaba de leer ahorita Luisa, y otra cosa es la realidad de lo que están viviendo los migrantes. Aquí, Daniela, a la vuelta, Sí. Nosotros acá en Rompeviento y Pie de Página, pues tenemos una larguísima fila ahí de venezolanos, tiene ya más de un mes, y ahí están, y no se ve. Y tampoco tenemos precisión ya de cifras, como que eso se perdió, ¿no? ¿Qué decir al respecto, Daniela? Sí, varias cosas. Uno, la migración por la vía marítima, la ruta marítima del Pacífico, tiene muchos años. Y ha habido varias veces ahogados también a lo largo de estos años. No es tan visible porque está muy, digamos, muy cubierta, porque también es ruta de otras cosas, de otros comercios ilegales, que viene y que sale desde donde lo habíamos documentado hace muchos años, en el proyecto de migración del puerto de Ocos, en Guatemala, ¿no? Toca a puertos de Chiapas, que es donde ha habido también ahogados, y topa la zona del Istmo, y se reactiva, o digamos, son rutas que existen y que se fortalecen o se reactivan o se hacen más cotidianas en los momentos en los que justamente se cierran otras vías, ¿no? Entonces cierras el tren, se hace más grande la otra, y entonces las personas migrantes buscan llegar, y siempre va a haber caminos los más peligrosos, o sea, te cierran un lugar y buscas otro, y entonces se va volviendo cada vez más peligrosa la forma de migrar. No es que dejen de pasar, no, en ningún momento han dejado de pasar, ni siquiera en la pandemia se detuvo el proceso migratorio, ¿no? Lo que ocurre cuando le cierran los espacios, pues es que se buscan o se amplían estas rutas que son más peligrosas, porque ya existen, o sea, esas existen, se utilizan cotidianamente. Lo que ocurre es que aumenta el flujo en unas zonas porque pues se cierra en otras. Entonces, ese es un punto. Y México, no sé si recuerdas, Ernesto, pero bueno, hace 2 o 3 días también, a propósito de
Tanapatepec, Arturo le preguntó al presidente, ¿no? Arturo Contreras, y el presidente le dijo, a mí a veces esas respuestas me hacen, no sé qué pensar, porque parece como, le dijo que o sea, que el alcalde tenía razón, que le daba la razón, que efectivamente, pues era mucha gente, o sea, y uno se pregunta, bueno, pero el que lo está diciendo no es de oposición, es gobierno, ¿no? O sea, porque sí se podrían hacer cosas desde el gobierno para tener políticas más humanitarias a esta población migrante en estos espacios, ¿no? Porque de pronto, y es lo que se ha documentado mucho entre los que cubren, en los que han cubierto en los últimos 2 años las migraciones en el sur, pues todos los reporteros nos dicen eso, todos los fotógrafos, parece que hay una intención de desalentar esa migración y el trato es realmente pues inaceptable, ¿no? De ningún modo puede ser aceptable el trato que se le da a los migrantes, a las personas migrantes en México. Lo otro tiene que ver con lo que ya habíamos platicado la semana pasada y en otras ocasiones, y también con lo que ahora traigo yo en la cabeza porque estaba escuchando el informe de CEPAL de las desigualdades en América Latina y del crecimiento de la pobreza en América Latina, efectivamente con políticas globales. No se puede entender ninguno de estos temas, ni la migración, ni el narco, ni la criminalidad, si no se tienen políticas integrales en toda la región, porque hay una responsabilidad de los países de origen. ¿Por qué migran las personas? Pues porque no pueden o no encuentran condiciones para vivir en sus países, no migran porque quieren y no quieren andar escondiéndose y presas de grupos criminales y subiéndose a trenes o metiéndose a lanchas peligrosas, pues porque sí, o sea, lo hacen porque realmente en los países donde están ya no encuentran esas opciones. Entonces hay una responsabilidad también de los países de origen que se tiene que atender y que tendría que ser, como dice Luisa, una política, pues, o sea, una de las prioridades en estas reuniones. Lo han mencionado algunos países en la reunión de CELAC del año pasado en México. Hablaban mucho de algunos países del tema migratorio y del cambio climático, pero como que el resto de los países no quiere enterarse, no quiere ponerle realmente la atención que requiere, pues porque requiere hacer ajustes en sus propios países que a lo mejor no están en condiciones de hacerlo los gobiernos o no lo sé. Y la otra cosa que a mí me preocupa es la forma en la que nosotros, periodistas, medios de comunicación, sociedad, está viendo a esta población migrante. También es algo que ya hemos platicado. Nosotros, la población extranjera en México representa el 1%, incluidos personas documentadas, no indocumentadas. Y siempre se generan estas narrativas de que nos están invadiendo, nos van a quitar el trabajo, se genera mucho rechazo a estas poblaciones, y es un rechazo en realidad a poblaciones, ahí ya se ha documentado, y pues hay toda una teoría de esta de la porofobia, se rechaza a poblaciones pobres, no se rechaza a las poblaciones migrantes que vienen a ganar zonas de la ciudad en las que ahora ya se habla inglés, uno camina por las calles y habla inglés porque no es la misma población, ¿no? Entonces tenemos como este gran miedo a que vienen los migrantes, uy, son 15,000 migrantes, pues sí, somos un país de 126 millones de habitantes donde realmente pues 15,000 migrantes pues son no sé cuántos porcentajes de la marcha, de la tan comentada marcha esta de la defensa del INE, ¿no? O sea, realmente cuando empiezas a ver las cifras dices, en realidad, si hubiera una política integral, ¿no? De acogida, de recepción, de no estarles haciendo cansada la vida, como dices, pues aquí a la vuelta de Rompimiento tenemos la Comar y pues sí, todos hemos visto esas filas enormes. Si hubiera una política de atención, pues no representarían un riesgo para nada en nuestras vidas todas las personas que están llegando del sur, ¿no? Y bueno, yo creo que esos son los 3 temas que creo que sí vale la pena que les pongamos atención
y que modifiquemos nuestra mirada social, porque en la medida en la que se generan estas narrativas, pues es también más fácil para los gobiernos decir, no, pues es mucha gente, que se vayan, pues ¿a dónde? ¿No? ¿En qué condiciones? A nosotros no nos representa realmente un riesgo la población, o sea, la llegada de estas poblaciones. Tenemos muchos otros grandes problemas de que ocuparnos y no es ese, ¿no? O sea, ellos sí tendrían que tener mucho más agilidad en las respuestas del Estado mexicano para la atención a todas las personas migrantes y una política de integración. Luego, los que quieran estar aquí, que se queden, los que quieran seguir Estados Unidos con el boquete que tiene ahí Estados Unidos, bueno, pues también tienen esa opción, pero no tendría por qué ser un problema, ni por qué tratarlos de ese modo el Estado mexicano. Muchas gracias, Dani. Pues hace también unas 2 semanas entrevistamos a Rocío Gallegos de Zona Docs y también nos platicaba, y me parece que hay que poner el foco en Ecuador, de estas desapariciones que está habiendo en la frontera norte de los ecuatorianos, ¿no? Que vienen a México para llegar a Estados Unidos y bueno, han desaparecido varios en la frontera norte. Eso nos compartía Zona Docs. Y Es la verdad, Rocío Gallegos es de la verdad, de Juárez. sí, pero bueno, fue Sí, escrito por Zona Docs. Ajá, sí. Este en particular, incluso aquí lo tengo, de Zona Docs, es donde lo publicaron. Y bueno, una situación importante entonces sería poner el foco en Ecuador. Estos 4 de estos migrantes que están falleciendo, ahogados, pues 4 por lo que entendemos son ecuatorianos y bueno, entonces esto se agrega al trabajo que ya han estado haciendo las compañeras y los compañeros en la frontera norte, ¿no? Bueno, Jessy, si tienes algo más que agregar o pasamos a otro de los temas que parece también que tú has puesto y que es muy, muy importante, esta venta de niños y niñas del DIF que está denunciando Mariana Rodríguez, la esposa del gobernador de Nuevo León, y que ella dice, bueno, si yo les contara, pues estarían más espantados de lo que está pasando, pero no hay que olvidar algo, y ya nos dirás tú, Jessy, cuál es tu valoración al respecto, que ella, Ernesto, sacó un niño junto con su esposa, ¿no? Lo sacó y bueno, ahora está haciendo esta denuncia del DIF, ¿no? Y ahora está haciendo esta denuncia. ¿Qué decir ella? Tenemos el video. Uh-huh. Si quieren, Hay vamos que a ver ponerlo. lo que dice esta mujer y regresamos a comentar. Internos, porque si yo les contara todo lo que hacía la administración pasada con capullos, se me infartan. O sea, cómo vendían niños, X. Esa es otra historia que luego les platicaré. Pero el Estado, aquí en Nuevo León, tiene 3 casas hogares del Estado, o sea, estatales del DIF. Capullos, Monarcas y Fabriles. En Capullos y en Monarcas resguardamos niños, niñas y adolescentes. En Fabriles tratamos de que sean migrantes, adolescentes, y cuando son menores de tipo 10 años, 8 años o hermanitos, se van a Capullos y a Monarcas. Entonces también tenemos migrantes en Capullos y en Monarcas, y también tenemos niños de otros estados en Capullos y en Monarcas. Jessy, ¿qué decir de esto que realmente pues es terrible, ¿no? La declaración que ella está haciendo, pero bueno, ella también implicada en esto también. Es que creo Es que creo que no se escuchó la primera parte, no sé si lo quieren poner, pero si no, yo les cuento que básicamente dice que si ella nos contara, ¿no? Lo que se encontró cuando llegó al DIF, lo que hacía la administración pasada, es decir, la administración encabezada por el Bronco, que por cierto, por lo que veo en los bailes, ya está muy bien de salud el señor y ya anda festejando por todos lados, pero bueno, ese es otro tema. Dice Mariana que si yo les contara, bueno, vendían niños, ¿no? Les da el infarto. Esa fue la declaración un poquito antes del video, pero está en las redes, si ustedes le ponen ahí Mariana Rodríguez y el DIF. Y efectivamente, Violeta, yo cuando lo vi, primero ustedes saben que yo no soy mucho de redes sociales a pesar de mi trabajo, pero es como la política de las redes sociales al extremo con esta pareja en el gobierno de Nuevo León. ¿Por qué? Porque primero, si ella se entera de alguna irregularidad de ese tamaño, ¿no? Que es la venta de menores de edad en la institución del Estado de Nuevo León que está supuestamente ahí para protegerlas, tendría que haber otro procedimiento
y no solamente un comentario en sus redes sociales, así tenga 2 millones de seguidores o 15 millones o 30 millones de seguidores esta mujer. Pero bueno, efectivamente, como tú bien decías, Violeta, es muy importante recordar los antecedentes que tenemos de Mariana Rodríguez con el caso de los niños, ¿no? Que ella adoptó a un bebé para llevárselo a vivir con ella un fin de semana, que se tomó, no, ya no sé cuántas fotos con ellos jugando, ¿no? Que se puso a llorar en sus redes sociales diciendo que pues le dolía mucho la separación, ¿no? Por supuesto, habría ahí que contrarrestar con algún psicólogo infantil de lo que implica para los niños este juego de que son como muñecos para algunas personas y lo que implica para ellos después. Pero en fin, esos son los antecedentes de Mariana. Entonces, después aparece esta declaración lanzada al aire en sus redes sociales sin ningún tipo de consecuencia. Por supuesto, ya los diputados allí en Nuevo León ya le empezaron a pedir a algunos directamente que pues o da más detalles o se desdice de lo que dijo o contesta, por ejemplo, uno de los diputados del Movimiento Ciudadano allá en Nuevo León. No, es que yo sí creo que hubo una investigación interna, por eso ella ya lo está dando a conocer. La verdad es que te deja ver la desorganización absoluta que hay, por lo que genera Mariana Rodríguez. Yo quiero aclarar algo, por supuesto que es totalmente espantoso que si hubo esta práctica en Nuevo León, no es que la esté justificando ni mucho menos, ¿no? Que tendría que investigarse, pero esta es la peor manera en la que se presentó. Ella después borró este video en redes sociales. Entonces, como que uno se pregunta, bueno, se borró la denuncia pública, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Ella ya no se ha pronunciado. A mí lo que me parece es que tenemos que fijarnos mucho en este tipo de declaraciones, porque sí creo que tendrían que tener, si no una sanción, por lo menos una aclaración formal sobre qué es lo que está ocurriendo. Ahora, sí es también importante decir que en varios estados, por lo menos alguna vez con los medios de comunicación es muy difícil tratar con los DIF y con toda razón, porque lo que te dicen ellos es que ellos tienen protegida cualquier imagen, incluso de los menores de edad, pero eso también hace muy opaca su actuación en algunos estados sobre todo, ¿no? Y me refiero a con los que yo he lidiado son con los de la frontera, porque te dicen que ni siquiera te pueden dar datos, por ejemplo, estadísticos sobre qué es lo que pasa con los niños que retornan después de haber cruzado la frontera con Estados Unidos, en fin, una serie de cosas. Pero a mí sí me pareció indignante la declaración, y sí creo que tendría que haber una sanción tremenda y ver. Sí, obviamente qué estaba pasando durante el gobierno del Bronco y que sí es lo que pasa con administraciones, que pueden cambiar de gobernante los estados, un estado como Nuevo León tan importante para este país, y que en realidad ese tipo de cosas se pasen desapercibidas y continúe la actuación del DIF como si nada. Claro que yo sé que en los modus operandi de mucha gente que desea adoptar, pues incluso da dinero para saltarse parte de la lista para que ellos tengan antes a un bebé, pero a mí me pareció espantoso. Por eso digo, es que insisto, la política en las redes sociales, pues tenemos muchos ejemplos en Nuevo León con esto. Gracias, mi querida Jessica. Luisa Cantú, ¿qué decir de estas declaraciones? Que a mí lo que más brinca es que la esposa del gobernador diga, si yo les contara, y lo que nos cuenta es tremendo, y si yo les contara, pues bueno, pues ahora va a tener que contarlo, ¿no? Y van a tener que contarlo, pues también diversas autoridades. ¿Qué decir, Luisa? Sí, o sea, primero que no solo es la esposa del gobernador, es una funcionaria pública. Aunque su cargo es honorario, en realidad es titular de una oficina que se llama Amara Nuevo León, pero bueno, existe, en la página tiene competencias, entre ellas atender a la niñez vulnerable del Estado. Entonces, o sea, no solo es una persona civil, es una persona funcionaria pública haciendo esta declaración. Digo, ya dijo Jessica la parte más importante, que es que si tiene esta información y no la denunció, está en una clara negligencia muy importante. A mí me da coraje todo lo que hace Mariana por, digamos, muchos ángulos distintos. Primero porque ha reforzado desde su figura, no de primera dama, pero de una cosa muy similar, es decir, una primera dama que es funcionaria pública honoraria, pero que atiende las mismas causas, ¿no? Como que hay esta idea de las primeras damas de atender a las personas adultas mayores y a las infancias en estado de vulnerabilidad,
como si lo que se necesita para esas poblaciones es caridad, ¿no? Y bondad, que una niña vaya a abrazarlos, pues en vez de políticas públicas para resarcir una deuda, porque eso es lo que es una deuda a sus derechos, ¿no? No es que necesiten caridad, ni que una persona sin ningún tipo de capacitación, sensibilidad o responsabilidad sea quien lo atiende. Entonces, mandar un mensaje poniendo a una persona no experta en el tema atendiendo estos asuntos es como muy perverso, porque justo es como, bueno, justo no importan y por eso cualquiera lo puede hacer. Mariana lo ha hecho una y otra vez, esto que decía Jessica, entiendo y es conflictivo ahí, la verdad yo no tengo información suficiente para decir si está bien o mal, pero entiendo que sí existe la figura como de permiso de convivencia, que es lo que ella intentó hacer de un fin de semana. Digo, no sé ahí las consecuencias psicológicas en la infancia, pero de que hay estoy segura, cierta. Pero el problema ahí como que se señaló más fue justo la violación a la identidad de estas niñas y niños que estuvo exhibiendo en sus redes sociales. Digo, este menor lo subió todo el día, pero en realidad a eso se dedica. Cada que uno se mete a su página tiene fotos abrazando y besando niñas y niños de todas las edades, y normalmente si están en el DIF es porque tienen algún tipo de conflicto con la ley, ¿no? O sea, ella no sabe justo si hay que protegerles, digo, hay que protegérselas porque sí es la ley, punto, no pueden salir pues en redes sociales ni en medios de comunicación, pero además porque ella no sabe si alguien les está buscando, si tuvieron que quitarles de una situación de violencia, es decir, claramente hay un desconocimiento importante del tema y una violación a la ley y bueno, a los derechos de las infancias todo el tiempo, ¿no? A la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes. Entonces, como que todo su enfoque a un tema que es tan importante y que debería ser prioritario, pero no lo es en nuestro país, está mal, que es desde como la caridad y desde pobrecitos en vez de, insisto, no hay una deuda con ellas y con ellos. También me da coraje porque le pone mala reputación al DIF. El DIF antes tenía otra mala reputación, pero que a mí me parece mejor, que es la de que es muy difícil adoptar ahí. Y qué bueno que sea muy difícil, porque así debe de ser, porque son niñas y son niños, no son plantas, ¿no? Entonces había esta como mala fama de que si tú adoptabas en lo público, en el DIF, en los sistemas del DIF, te tardabas mucho. Y pues obvio, ¿no? Porque te tienen que evaluar hasta todo. Porque lo que tiene que motivar una adopción es resarcirle los derechos a los niños, niñas y adolescentes. Es decir, el derecho no es a que tú tengas hijos como persona adulta, eso no existe en la ley. Lo que existe es el derecho de las niñas, niños y adolescentes a vivir en familia. Entonces, cuando el enfoque se tergiversa ahí, es muy peligroso, ¿no? Y entonces, claro, quien tramita una adopción tiene que asegurarse de que las motivaciones de la persona son correctas. No que quiera alguien que lo cuide de viejito, no que se siente sola, ¿no? Sino que quiere resarcirle una familia a estas niñas y niños que se lo merecen porque es su derecho. Entonces todo el enfoque está mal de esta señora. Y lo que hace entonces es que parezca que lo que se hace desde lo público está mal porque hay una bola de gente irresponsable ahí. Cuando esto que dijo pasa el día de hoy y ha pasado ante nuestros ojos todos los días durante años, que sí es la venta de bebés a través de las instituciones que lo hacen por lo privado. Y además instituciones súper perversas y ampliamente documentadas, reportadas, denunciadas y demás en las que participa la clase política en nuestro país, que atienden a mujeres vulnerables, por poner una palabra, embarazadas y les dicen, no te preocupes, aquí te cuidamos y puedes venir a quedarte y te vamos a apoyar en todo tu embarazo y si quieres al final lo das en adopción, ¿no? Y paralelamente esta misma institución tramita adopciones para parejas ricas que, como decías ahora, Jessie, pues no te cobran, pero se aceptan las donaciones, ¿no? Y las donaciones pues seguramente ayudan a que tu nombre esté antes. Y justo son, pues es la única forma de adoptar bebés, ¿no? Porque es una especie así de tráfico velado. Entonces como que, ay, me da muchísimo coraje porque justo lo que habría que fortalecer sí es que se haga desde lo público porque es lo que está más regulado, más escrutinizado, bueno, donde tiene más escrutinio pues. Y figuras como Mariana le han hecho muchísimo daño a un tema que es bien serio y que además creo que desde muchos frentes México participó en la Convención, ¿no?, Internacional de la Haya. O sea, es como un tema que México creo ha intentado y seguramente en estados se trata distinto, pero pues el tráfico de infancias es un tema muy serio, ¿no? Y sí, yo creo que ahí debería llevar una rectoría importante el Estado en este tema, porque además es el que tiene que garantizar los derechos. Entonces, como que creo que figuras como ella desprestigian una lucha que creo que sí hay muchas personas que han dado en este país y yo lo lamento muchísimo. Y creo que más bien también evita que pongamos luz sobre lo que tendríamos que poner, que son estas instituciones privadas que operan como si nada, a la luz del día todos los días y que sí dan en adopción a niñas y niños sin que nos enteremos ni cómo, ¿no? Y que no tengan que rendir cuentas a nadie porque ahí no hay solicitudes de información ni... Digo, ahorita veía en la página de una de estas, por ejemplo, ¿no? Impacto social...
45,308 bebés nacidos sanos y fuertes, 330,000 mujeres. Quería ver si venía lo de adopciones, pero es justo el dato que no viene, ¿no? En estas instituciones. Entonces, bueno, pues es un tema que tiene muchas aristas, pero creo que la buena intención, si es que es su intención de Mariana, nos está saliendo muy cara y sobre todo le está saliendo muy cara a las infancias de nuestro país. Gracias, Luisa. Pues como tú dices, es un tema que tiene muchas aristas. Y una que yo me preguntaba, Dani, a ver, ¿tú qué opinas? Es esto que Mariana Rodríguez señala de si yo les contara todo lo que se hacía en la administración pasada, ¿no? Con capullos, y se enfoca únicamente a la administración pasada. ¿Qué tanto también aquí hay un golpeteo contra Jaime Rodríguez Calderón, contra el Bronco, ¿no? Bueno, qué bueno que lo está poniendo ella, pero no desde mi perspectiva, como ustedes han señalado, y como le están diciendo los diputados, si ella está viendo esto y que viene ya ocurriendo desde la administración pasada y antes, pues se debió haber puesto una denuncia y ella debió haber puesto una denuncia directamente en el Ministerio Público, una denuncia penal, y bueno, no lo está haciendo de otra manera desde mi perspectiva no correcta, pero bueno, también aquí ella pone en el tema aquí a Rodríguez Calderón. ¿Qué decir sobre esto? Ya es un poco difícil aportar algo más de lo que han estado comentando Jessica y Luisa, la verdad, porque creo que el enfoque es ese. O sea, hay dos elementos que yo veo. Uno, digamos, esta mirada del niño objeto, ¿no? O sea, esta mirada de que los niñas huérfanas son objetos que pueden usarse y de los que poco ponemos atención socialmente. O sea, de las instituciones públicas, digo, aquí hemos tratado los temas de los DIFs, no sé cuántos, o sea, por violencia vicaria, pues es una serie de cosas. El DIF de Zapopan o el de Yucatán para mí han sido este último año el reconocimiento a que hay un problema grave en esa institución, grave, o sea, cuando se les perdió uno en Yucatán, que se desapareció un adolescente del centro DIF, bueno, pues uno no puede entender esas cosas, ¿no? Entonces, creo que tenemos poco puestos los ojos en ese tema, de lo que pasa tanto en lo institucional como en los privados. Lo que dice Luisa, pues me parece clave y muy claro. La banalización de Mariana, que efectivamente le da pues estos elementos de, no sé cómo decirlo, pero hace mucho daño esta banalización de la clase política, de los temas, porque son temas centrales que los tratan así como si fuera un chisme y no como si fuera ellos su responsabilidad estar pues haciendo algo, no solo para que eso no ocurra, sino para que sean sancionadas las personas que podrían haber estado involucradas en eso. O sea, eso no se cuenta en redes sociales, pero tiene que ver con esta política y con esta idea de hacer política en redes y de ganar elecciones y de todo manejarlo por la vía de la construcción de mensajes y de narrativas. Incluso tiene que ver con lo que ustedes estaban hablando antes de que iniciara la mesa, Violeta, Ernesto, del anuncio de la jefa de gobierno de su boda. O sea, es llevar todo al mundo del espectáculo en las redes sociales, el mundo del chisme en las redes sociales, y no de políticas públicas eficaces y de políticas públicas serias, responsables, con temas que son pues súper sensibles de la población. O sea, esta objetivización de los niños, de la niñez, de verlos como elementos de adorno para campañas políticas, a mí me parece una de las cosas más deleznables que hay, ¿no? Y el uso que hay con este tema. Y quiero ligarlo ya nada más para terminar con algo que creo que es también muy importante, porque les digo que ahorita estaba oyendo el informe y porque mañana, que es el 25 de noviembre, el día de la eliminación de la violencia contra la mujer, que nosotros siempre, pues cuando hablamos de eso, pensamos inmediatamente, porque estamos en este país donde matan muchas mujeres, en los feminicidios, ¿no? Pero la violencia es todas las formas de violencia, y una de esas que fue muy, muy grave en esta pandemia fue del informe, de los datos que daban, era
el aumento de embarazos en adolescentes, que es un tema del que poco estamos hablando. Digo, les podría dar ahorita, y creo que vamos a pasar a ese tema, todos los datos de las distintas violencias, porque las mujeres fueron hay dos grandes damnificados en esta pandemia, que son la educación y las mujeres en todas las áreas, en la laboral, en la educativa, en el acceso a educación, en todas. Pero este dato de que hubo un aumento enorme del matrimonio infantil y de matrimonios tempranos, 1 de cada 5 niñas en la región de América Latina está en esa situación del embarazo adolescente. Bueno, creo que son temas centrales que nos tendrían que estar ocupando y que tendrían que tener nuestros ojos ahí, porque algo está pasando que estamos dejando de ver a los niños como un elemento necesario para las políticas públicas y entra en esta enorme banalización. Gracias, Daniela. Pues estamos con el tiempo bastante apretado. Ya, si les parece, me gustaría, a propósito ahorita de que Daniela pues ya abrió este tema, también que tiene que ver con la marcha del día de mañana y que incluso el 25N, como ya está en el hashtag, el 25N marcha, 25N, el día de mañana ya vemos también, pues aquí que me queda muy cerca, Reforma, pues ya estoy viendo todas las vallas que se están poniendo en todos los establecimientos y plazas, como en Reforma 2. Viene otra vez una marcha el día de mañana y otra vez vamos a tener pues estos dilemas de los medios que vamos a intentar dar una cobertura a los puntos centrales y nodales y otro pues lo que van a manejar los medios corporativos donde pues la violencia de las marchas, etcétera, etcétera. ¿Qué decir? ¿Qué escenario? ¿En qué momento estamos? Porque además mi querida Jessica, pues es un escenario donde el próximo domingo hay otra marcha, ¿no? Donde también están, pues la oposición encabezada por Claudio X González, con una intensísima campaña para también salir, a confrontar, aunque no lo digan de esa manera, a los que vienen en esa marcha convocada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Dos marchas contrastantes por los ejes temáticos que está manejando una y otra. ¿Qué decir al respecto, Jessica? No, ahí, mi querido Ernesto, yo me gustaría sumarme a lo que ya estaba diciendo Dani sobre todas las deudas que existen con las mujeres, no porque sea mujer y porque me solidarizo con las mujeres, ¿no? Por las razones, ahora simplemente tú te metes al buscador y puedes encontrar básicamente muchísimos datos que reflejan cómo la realidad de las mujeres, al menos en este país, se ha modificado poco en la última década. Quiero irme más allá de lo que es este gobierno, sino más bien lo que ha pasado en la última década con las mujeres, porque no es solamente el embarazo adolescente y lo que ha pasado también después de la pandemia, por ejemplo, con la deserción escolar, que en realidad no se ha podido recuperar la asistencia escolar a los niveles prepandémicos, y en el caso de mujeres es tremenda la situación. No solamente porque sean asesinadas en promedio entre 7 y 10 mujeres diariamente en este país, ¿no? También por cómo es el trato hacia nosotras, digamos, de manera general en los trabajos, ¿no? Que las mujeres tienen que trabajar tenemos que trabajar 13 horas más que los hombres, obviamente por el mismo salario, ¿no? Por supuesto que ha habido algunos avances, por ejemplo, lo que ocurrió hace unas semanas, que también fue una nota que pasó pues muy desapercibida, sobre cómo ahora las mujeres que se dedican al trabajo doméstico ya es una obligación de sus patrones que las inscriban al Seguro Social, por ejemplo, pero son pequeños triunfos que se van dando hacia nosotras, ¿no? Y que, por ejemplo, también cómo la pobreza extrema puede afectar a más mujeres que a los hombres, y cómo al final, si nosotros vemos, por ejemplo, las cifras, yo sé que Dani va a hablar de la CEPAL, entonces ahí se las dejo a ella, que ella lo tiene mucho más claro, pero por ejemplo en el reporte mundial de la desigualdad, ¿no? Que dice no solamente que el 10% de la población de México acapara el 79% de la riqueza, eso ya lo sabemos, pero el ingreso, ¿no?, laboral femenino en México es de apenas del 33%, a pesar de que hay muchas mujeres que trabajan
muchísimas horas más que los hombres. Entonces, por eso es importante que se visibilice esta lucha. A mí es lo que me parece, que se pueda hacer esta movilización. Y como tú bien dices, más allá de que si la nota es como vandalizaron tal o cual, en realidad el coraje que existe entre la población femenina de este país es muy fácilmente palpable en las movilizaciones femeninas, porque desgraciadamente los números se han movido muy poco en beneficio de las mujeres, en beneficio de nosotras. Por supuesto, yo hablo desde el privilegio y siempre lo digo, pero la situación de las mujeres pobres en este país es tremenda en cuestiones de educación salarial, ya los estaba describiendo. Y solo quiero decir que para terminar con este comentario, es que es importante visibilizarlo como una lucha, a mí sí me lo parece, aparte de las otras luchas que hay en este escenario tan diverso sobre malestar en México o sobre apoyo a tal o cual gobierno, por ejemplo, ahorita que hablabas de la otra marcha, que sí creo que es importante que se haga esta movilización aparte, porque te deja ver que son muy específicas las demandas que se tienen, que hay muchísimas cosas que hacer específicamente en el caso de las mujeres, y por eso pues siempre es importante recordar, ¿no? Y ahí están poniendo ustedes la convocatoria, la glorieta de las mujeres que luchan. La verdad es que a mí me parece importante decirlo ya. Yo sé que Luisa y Dani siempre tendrán esa perspectiva importantísima, por eso ya les dejo a ellas el micrófono y eso, ¿no? A lo mejor me tengo que desconectar ahorita por grabar, pero aquí estoy con ustedes en espíritu y siempre recordando que el 25N es importante, y qué bueno que ya cada vez más en este tipo de espacios podemos hablar de esto, ¿no? Gracias, Jessy. Pues bueno, si te tienes que desconectar en un momento, te mandamos un abrazo y nuestro profundo agradecimiento, Jessy, querida. Y bueno, Luisa, para las más jóvenes, para las adolescentes y para otras generaciones que incluso van a conmemorar por primera vez el 25N, ¿qué decir? ¿Cuál es el origen? ¿Por qué lo conmemoramos a nivel internacional? ¿Qué es lo que ocurrió para que esta fecha sea significativa? Si nos pudieras compartir y bueno, y tu reflexión al respecto, querida Luisa. Sí, gracias. Qué bonito empezar con las mujeres más jóvenes. Bueno, ahí primero en un dato no bonito. Esto que decían ahora del embarazo adolescente me parece fundamental porque justo es como sintomático del trato a las mujeres en la región. Y decía Dani, 1 de cada 5, sí, la tasa en el último censo en México fue de 17%. Y digo, ahí como dato de poca evolución, ahora que hablaba Jessica justo de la perspectiva histórica, la cifra de la tasa, digamos, de embarazo adolescente es la misma hoy en día que hace 25 años, ¿no? A pesar de todo lo que tendríamos que haber avanzado en un cuarto de siglo, no lo hemos hecho. Y bueno, ahí solo decir, digo, en cosas como de vida tal cual, la posibilidad de muerte materna se duplica abajo de los 19 y es 4 veces mayor abajo de los 15, ¿no? O sea, es un tema que nos toca por muchos lados. Entonces, qué mal que nunca estemos hablando de esto justo, ¿no? Porque siempre que hablamos de violencia, a veces como que nos enfocamos por gravedad obvia como su máximo extremo, pero justo hay muchos pues pilares, ¿no? Picos a atender antes. Justo hace estas últimas semanas he tenido como oportunidad de ir a diferentes universidades. Estuve en una clase en la UNAM y luego en una clase en la Ibero, y me pareció pues muy luminoso, muy lindo que justo las mujeres están así liderando absolutamente todas las conversaciones, o al menos eso es lo que yo vi en los pasillos, de verdad, o sea, en las cartulinas pegadas, en los periódicos murales, en la propia conversación ahí. Distinto en cada una de las universidades. Por ejemplo, me llamó mucho la atención que en la UNAM era como esta crítica, ¿no?, a los roles de género, al género y como todo esto que también se ha discutido aquí ampliamente y en lo que no me voy a meter, pero un poco como esta divergencia, ¿no?, de lo que se nos enseñó de niñas que eran nuestros roles o los roles de la gente. Y en el otro lado, como hasta aprendí una nueva palabra, ecoansiedad, ¿no? Como ver justo, eso le pasa a los chavos y a las chavas ahora, que es justo como entender esta problemática del medio ambiente que, como nos han explicado aquí también y hemos hablado varias veces, afecta a las mujeres mayoritariamente, ¿no? Como pensamiento patriarcal que pasa por la depredación de la tierra. Entonces, como que justo creo que las mujeres más jóvenes son una generación muy luminosa que nos está empujando muchísimo, que confronta de forma mucha más seria. Ahí Dani nos podrá contar. A mí
sigo dándole vueltas a la plática que tuvimos un día en el coche en la noche en la que me contabas justo de la generación de tu hija. Digo, no te robo ahí ese análisis, pero un poco como de, tampoco queremos ser las luchonas universales, superheroínas, ¿no? Ya, o sea, como todas esas ataduras también son una atadura. Entonces creo que esta generación está pensando de una forma que nosotras ni siquiera, o sea, que pues sí, no podemos pensar fuera de los esquemas en los que nos criamos, y aunque estamos luchando por ello, creo que ya hay generaciones que vienen fuera de esos moldes tan patriarcales que han dictado nuestra sociedad. Y ahí, pues digo, no, tampoco quiero entrar mucho en las cifras, pero sí, a ver, déjenme ponerles unas que vi en la mañana que también me parecieron escandalosas. Además de las de la CEPAL que nos va a compartir Dani, hace un par de días la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito publicó 5 mujeres o niñas, o sea, mujeres de todas las edades, fueron asesinadas cada hora por miembros de su familia durante el año pasado, ¿no? Por miembros de su familia, y el 56% de estos asesinatos de 5 mujeres cada hora fueron por las parejas. Y a mí esto me parece preocupante porque si uno ve las cifras de feminicidio y los lugares donde ocurren, justamente no han cambiado, ¿no? Sí hay, digamos, como una gráfica con picos que se nos presenta por lo menos en las conferencias matutinas todo el tiempo, que suben y bajan, pero sustancialmente no ha habido una reducción. Ahí se pueden argumentar mil cosas, que ahora se registra mejor, pero la realidad es que no hay cifras hacia abajo, o no hay una tendencia clara de descenso en el tema de feminicidios. Y a mí me preocupa mucho eso porque además es un momento, en el caso de México, ya hablaremos de lo regional también, pero en el caso de México en el que hay paridad en el Congreso, por primera vez tenemos tantas secretarias de Estado, ¿no? Es decir, como que sí estamos ocupando las mujeres espacios de incidencia y no se está reflejando el tema de la disminución de la violencia en nuestra contra a la velocidad que tendría que ser. Y yo me pregunto justo si es porque no también tenemos batallas internas que dar esta generación. Y lo conecto con otro tema que creo que no hemos abordado suficiente, que es que en los estados, muchos estados que han presentado investigaciones negligentes de Devani, Ariadna Fernanda, ¿no? O sea, tienen fiscalías especializadas en feminicidio con mujeres a cargo, ¿no? Y son estas mujeres las que salieron a decir, pues se cayó en una cisterna, sí, estaba borracha. Entonces, ¿de qué nos sirve que estas mujeres ocupen estos espacios tan fundamentales para nosotras si no lo hacen con perspectiva de género, ¿no? Si justo, pues un poco en este Marine Le Penización y Giorgia Melonización de la política ponen un rostro femenino para seguir con políticas súper patriarcales, ¿no? Que me parece detestable. Entonces, creo que el problema es un problema de magnitudes en cifras mucho más terrible que la pandemia y que no está teniendo ni los recursos públicos ni el tema de alarma y urgencia que requiere. Y bueno, evidentemente ahora vamos a estar en una mayor situación de vulnerabilidad, sabiendo que justo el grupo entre 26 y 59 años de mujeres en todos los países de la región fue afectado por la pandemia en términos económicos, ¿no? No es que el dinero sea todo, pero sí los ingresos propios y la independencia son llave para todo lo demás. Entonces, bueno, creo que hay mucho por lo que marchar, como se hace cada 25N, que es el Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer. Y justo, pues un poco como decir, no, y lo hemos dicho varias veces porque lo hemos visto en lugares de toma de espacios, sí hay que ocupar los espacios, pero más bien es más importante que las agendas ocupen los espacios, en hombres y mujeres y en todos los niveles, ¿no? De nada nos sirve que Lili Telles sea presidente si vamos a tener políticas más misóginas que el día de hoy, ¿no? Necesitamos, como en el sentido contrario, combatir los discursos de odio, no a las personas, que las personas no ocupen si no tienen la agenda que nos va a ayudar a la erradicación de la violencia. Creo que ese es un cambio de chip importante también, a decir, no solo queremos mujeres, queremos feminismo en los espacios públicos, ¿no? Ya, gracias, mi querida Luisa. Buena reflexión, valiosa. Y yo te preguntaría, en esos ángulos de reflexión, mi querida Daniela, ¿qué mensaje, en este caso como periodistas, como medios de comunicación, y no me refiero a que puedan o podamos tener las verdades absolutas, pero para las personas, las que van a marchar, las compañeras que van a marchar, y para las que no van a marchar, desde tu punto de vista, ¿qué es lo que hay que mirar en una marcha? ¿Qué es lo que hay que escuchar en una marcha? En esta lógica de que cada una tiene agendas y batallas distintas, ángulos y miradas distintas. Desde tu punto de vista,
¿Dónde hay que mirar para la gente que va a marchar y para que no va a marchar? Bueno, pues justamente lo que acabas de decir, Ernesto, las miradas distintas y las batallas distintas. Creo que Luisa lo dijo ahorita muy bien, y eso creo que aplica en todos los temas. No es cambiar de personas, es cambiar de agenda. Y es lo mismo que decía hace 1 o 2 semanas, ya no recuerdo, Ingrid, en la mesa, en una de las mesas que tuvieron, donde hizo una disección de lo que es el patriarcado y decía, no, el patriarcado no lo hacen los hombres, lo hacemos los hombres y mujeres. O sea, es una estructura social de valores que hay que modificar y que no, insisto, no nada más el tema es ver lo más fuerte que son los feminicidios, que eso es pues, ya los datos, esos son, o sea, no debería haber ni uno, ni una persona, ni una mujer asesinada por su pareja, ni por ninguna cosa que tenga que ver con razón de género, pero no es el único forma de violencia. Yo por eso estaba hace un ratito tan interesada, porque estaba escuchando todavía nos falta mucho, es un informe muy grande, hoy presentó la CEPAL el informe de su panorama social para América Latina después de la pandemia, y todavía pues nos falta mucho y hay que revisarlo ampliamente y desglosarlo, pero a mí estos datos de las mujeres me llamaban mucho la atención porque es como la primera violencia. Si tú no tienes autonomía económica, por ejemplo, pues obviamente estás expuesto a una mayor violencia familiar. O sea, el primer paso es tener autonomía económica. Y uno de los datos que daban, que a mí realmente me escandalizó, era que ahorita, digamos, 2022, después de la pandemia, 1 de cada 2 mujeres en la región de América Latina está fuera de trabajo. O sea, no tiene trabajo, la mitad. Ese es un retroceso enorme de lo que habíamos avanzado. La diferencia, por ejemplo, con los hombres es creo que están en 1/4 parte, no tiene trabajo, porque ha habido una pequeña recuperación económica, lo advertían, en el sector informal, que eso es lo malo. O sea, lo bueno es que se recuperaron las fuentes de trabajo, lo malo es que la mayoría, después de la pandemia, regresó en términos informales, pero de esa recuperación, digamos, solo 1 de cada 2 mujeres está trabajando porque sobre las mujeres recayó la carga de los cuidados, que ese es el otro gran tema, para mí, el otro gran tema que posibilita que lleguemos después a estos niveles de violencia tan terribles que son los que vemos reflejados en los feminicidios o en las desapariciones, ¿no? Decía Ana, no me acuerdo cómo se llama, Gemes, creo que es, la encargada del área de género de CEPAL, que decía, ella tenía una frase, decía, las mujeres que aportan entre el 16 y 27% del PIB, están llevando en sus espaldas la contención de la crisis económica de la región, ¿no? Porque son las que se han tenido que quedar a cuidar a todo a cuidar a los enfermos, a cuidar a los hijos, a cuidar a las personas mayores, a cuidar a las personas con discapacidad que fueron afectadas por la crisis. Y al mismo tiempo las mujeres son las que más afectadas en el acceso, decía, la otra gran crisis de la que hablan, que es la educativa, porque es la que dicen la crisis silenciosa, la damnificada esta pandemia. También son las mujeres las que se quedaron en mayor rezago de acceso a la educación en estos años. Entonces, esas son todas las violencias que hay, y eso es por lo que hay tanto enojo de muchas mujeres reflejado a veces en estas manifestaciones, porque no tienes acceso a educación, a salud, a poder salir a trabajar, porque pues uno de los dos tiene que quedarse a cuidar a los hijos y los hijos no están yendo a la escuela, o porque hay que quedarse a cuidar a los enfermos, o por cualquier tipo de esas cosas, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que hay que escuchar en las marchas, y eso es lo que hay que estar reflejando en nuestras coberturas, los distintos tipos, las distintas capas de violencia que hay para entender por qué a veces esto se lleva a unos niveles como de, pues ya, o sea, son tantas opresiones pues, que sale en forma de furia, ¿no? Creo que eso es lo que yo, creo que el mensaje más importante, y bueno, pues sí, o sea, también entender
que lo que decíamos o platicábamos la semana pasada, esta es una de las regiones, eso no lo dijo Luisa ahorita, pero lo estaba comentando en el chat, que esta ola progresista, a propósito de la visita del presidente de Chile a México, esta ola o nueva etapa, segunda ola de gobiernos progresistas en la región, va a enfrentar y está enfrentando uno de los problemas más grandes que hay para resolver, para tener buenos gobiernos, que es la enorme desigualdad. México, América Latina ya era la región más desigual, y hoy, según los datos que nos da la CEPAL, post-pandémicos, pues dice que hay una crisis prolongada, que se agudizó muchísimo en la pandemia, aumentó en la región el número de pobreza extrema, de pobreza en general y de pobreza extrema. No hay un escenario posible, previsto, porque pues los niveles de crecimiento en Estados Unidos y en Europa, e incluso en China, son mucho menores que los que habían tenido en años anteriores. Entonces enfrentamos una situación económica difícil para lo que viene, y con estas inequidades que crecieron mucho, insistieron mucho en género, y con una, digamos, algo nada más que me llamó mucho la atención, era que decían que en México el tema de todos estos programas sociales, de los que también ustedes ya hicieron un amplio análisis en un programa, Ernesto y Violeta, estos apoyos directos han sido la diferencia. Entonces, hay que analizar muy bien lo que se está enfrentando, lo que vamos a enfrentar, y hay que entender pues un poquito los sentimientos de estas manifestaciones, ¿no? Gracias, mi querida Daniela. Luisa, también una reflexión final, pues ya se nos acabó el tiempo prácticamente. Una reflexión final, Luisa. Bueno, solo cerrar con esto que decía ahorita Dani, de que esta nueva ola de gobiernos de izquierda en América Latina va a tener que gobernar en el panorama más adverso de un cuarto de siglo. Ayer lo decía en la entrevista que nos mandaste, Ernesto, a reflexionar con el presidente chileno. Eso, ¿no? Como sí, está muy bien que ganamos todos, pero ganamos apenas y la ultraderecha está avanzando muy fuerte. La reflexión que hacían, por ejemplo, Pablo Iglesias y demás en España sobre Vox es que empezó a convertirse en un fenómeno peligroso cuando salió de España, ¿no? O sea, cuando tuvo lazos internacionales importantes, que son los que acabamos de ver en México, ¿no? O sea, digo, hay un nexo directo con el nazismo de Kast, el que quedó después de Boric, por ejemplo, ¿no? Ahí está Bolsonaro con Lula en Brasil y demás. La ultraderecha, que como nos decía ahorita Dani, usa estos discursos y aprovecha estos momentos de frustración social para manipular y entonces instaurar dictaduras, está muy presente y operando de forma muy conjunta, ¿no? Lo que decía ayer, en esta conferencia se dijo entre México y Chile, de que hay que operar como región, es súper importante porque la derecha sin duda lo está haciendo, ¿no? Lo que pasó en México de CIPAC o CEPAC hace unos días es algo que no puede pasar desapercibido. Yo me enteré ahí que se está formando un partido republicano en México, háganme favor. Ahora resulta que Verástegui se está aquí hasta candidateando y demás. O sea, sí es un tema que como que queremos que pase de noche o desapercibido, que no crezca, pero eso no significa que no lo esté haciendo. Entonces creo que la izquierda tiene que hacer lo mismo, y la información para combatir estos discursos de manipulación va a ser muy importante en estos días, ¿no? Y sobre todo en los medios de comunicación y cómo sí logremos transmitir lo que está pasando para combatir estos discursos de odio será muy importante. Pues muchas gracias, Jessy y Dani. Jessy ya se fue, más bien le dimos un saludo a Luisa y Dani. Gracias, pues se nos acabó el tiempo, pero yo me quedo con esta reflexión que hacía ahorita Daniela, muy, muy interesante a propósito del informe también y de las conferencias que ha venido dando CEPAL después de pandemia, de estos 2 décadas de retroceso que estamos viviendo, donde económico, donde el sector, donde las mujeres son el sector más perjudicado aquí, ¿no? Entonces me parece muy, muy importante esto que tú pones aquí a discusión, Dani, que ya estaremos en otro momento, pues con mayor tiempo, pues ahondando en esto. Así es que les enviamos un saludo muy fuerte y gracias. Estamos... Oye, pero yo solo les quiero recordar nada más, porque ahorita vi, perdón, pero vi en el chat que ponían, ya me puse triste con todos estos datos. Bueno, recordarles que hoy en la noche tenemos una tertuliana justo para ver, o sea,
como para pensar en otras cosas y pensar cómo tenemos relaciones sanas, afectivas, ahorita que todo el mundo se está peleando, y creo que va a estar como muy bonita. Me preguntaba alguien que si yo no iba a estar, porque ahora con la invitación no pusimos que yo moderaba. Sí, voy a estar, y ahí vamos a estar todos esperándolos, y no quería que se me fuera, ¿no? Porque creo que es importante no ver las cosas, pero también tener estas convivencias nos ha ayudado mucho a poder pensar en colectivo y a juntarnos los esfuerzos para poder también enfrentar estas situaciones tan adversas que tenemos cotidianamente. Y además, Dani, pues se va a casar la jefa de gobierno, así es que querer bonito, no, es cierto, es una broma. Justo lo contrario, es justo lo contrario. Bueno, a Claudia Sheinbaum merece algún día una mesa de análisis también, porque eso amerita una mesa. Es terrible. Pues, oye, pues llámala, hay que llamarla, Daniela, para que se venga aquí a la tertulia. Ahí está usted viendo el cartel, precisamente, querer bonito, a ver si lo entiende de otra manera, pero ahí para está. evitar esas violencias, para evitar, o sea, para tener como tenemos relaciones que sean más sanas y que nos saquen de esos círculos también de violencias estructurales, permanentes, cotidianas, de esto que se llama el patriarcado. Pues hoy a las 7 de la noche en el Tierra Adentro Milán, número 22, en la Colonia Juárez, véngase acá a la tertuliana pues ya vio usted, le hemos estado pasando todos los días el panel querer bonito, hasta el título es lindísimo, así que láncese, y si no puede, pues como quiera se va a transmitir en las redes sociales de Pie de Página, tanto en Facebook como en tu página de YouTube, Poliamor. Eso es todo. Daniela, gracias. Luisa, muchas gracias. Un abrazo, lindo día. Buen día.